Entonces estábamos hablando de la interpretación de la covarianza. Entonces decíamos que se hace el diagrama de dispersión o se divide el diagrama de dispersión como en un cuadrante, como en 4 partes, y decimos que si la covarianza se encuentra o los puntos de dispersión encontrados se están en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3, decimos que la covarianza es positiva. Que si una de las dos variables se incrementa, la otra también. Para la conclusión de este ejercicio, a mayor cantidad de comerciales puestos en televisión durante la semana, mayor el nivel de ventas. Entonces resulta que el señor gerente o el señor de mercadeo le pegó al perrito, como dicen por ahí. O sea, acertó, incrementó las ventas realizando más pautas publicitarias. Si por el contrario, la gran cantidad de valores están en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4, lo que quiere decir es que la covarianza es, o la relación entre las dos variables es inversa. Cuando uno sube, el otro baja. ¿Quién me podría dar un ejemplo de dos variables que estén inversamente relacionadas? A ver qué se les ocurre. Bueno, si me equivoco, el dólar y el petróleo. Pues ahí iba a decir yo. El dólar, el petróleo, listo. Ese es un muy buen ejemplo, ¿cierto? Pero en el país de Colombia. Hay otros países en los que el valor del dólar no se afecta por el petróleo. ¿Por qué se afecta tanto el valor del dólar aquí con el precio del petróleo? Por ser un commodity. Exactamente, porque nosotros en Colombia resulta que gran parte de los ingresos que recibimos por exportaciones vienen del petróleo. Toda nuestra economía se basa en el petróleo. Por eso es que aquí en países como Colombia, la afectación del nivel de bajo del petróleo es tremendamente grande. Pero hay otros países que no les afecta mucho. Otro ejemplo. ¿Quién hizo esa participación? El ejemplo del petróleo, profe. Sí. Yo y Esteban. Kevin y Esteban, ¿sí o no? Sí, señor. Listo, Kevin y Esteban tienen Esteban y yo. más 0.2 para el próximo taller. Ah. Profe, la gasolina no, también, ¿no? Okay. La gasolina es un relacionado del petróleo. Sí. Otro ejemplito. Pues también no se podía tomar también el del café, profe. Ejemplo que no tenga que ver con exportaciones y ok. Precios de dólar. De que sube, son inversamente proporcionales. Que sean inversamente proporcionales, sí. Dos variables que si una sube, la otra baja. Profe, los tokens. Profe, yo, por ejemplo, el comercio, pues, por decir, el comercio en este tiempo, pues, que estamos como de cuarentena, a medida de que las cosas suben, pues, el precio de las cosas suben, aunque aumenta el precio, disminuye el comercio por lo costosas que están. No es un buen ejemplo. ¿Cuál sería la Profe, en una empresa, ¿cuál sería la segunda? Regálame un segundo. Profe, en una empresa, inventario y ventas. A más ventas, baja el inventario. Pues es que es cualquiera que simplemente es que uno se consuma al otro. Ese ejemplo de Esteban es bueno, ¿cierto? El nivel de ventas y el nivel de inventarios de una empresa siempre y cuando no haya producción, ¿cierto? Y siempre y cuando en la empresa no haya una política de inventarios de stock. Pero un ejemplo, por ejemplo, de vehículos es el nivel de gasolina en un tanque de un carro en un viaje. A mayor kilómetros recorridos, pues menor el nivel de gasolina. Eso sería un ejemplo inverso. Listo. Bueno, ya se terminó de grabar el video. Aquí en la diapositiva entonces vemos tres interpretaciones de covarianzas. Aquí nos dice en esta que tenemos una covarianza muestral. Otra cosa que debemos observar en la covarianza
es la tendencia o la línea de tendencia que puede tener en un dado caso la dispersión. Si ustedes se dan cuenta, es como si yo estuviera trazando una línea vertical que va desde la izquierda hacia la derecha, perdón, vertical no, ascendente, y vemos que cada vez va ascendiendo, cada vez va más para arriba. Eso es una covarianza positiva. Cuando una de las variables se incrementa, la otra también. En la diapositiva que sigue, tenemos una en la que no hay ningún tipo de relación. En este diagrama de dispersión, visualmente vemos que realmente no hay ninguna relación entre una variable y otra. Los datos son erráticos, ¿cierto? Digamos que es un proceso o una medida al azar. No existe ninguna relación entre un elemento y otro. Entonces, uno de esos elementos, por ejemplo, podría ser más o menos el ejemplo que acaba de dar María Fernanda, ¿no? O sea, realmente no hay ninguna relación entre el precio de las cosas y que la gente esté en cuarentena. Pues no hay ninguna, no podría haber una causalidad, porque el hecho de que la gente esté en la casa tendría que incrementar, por ejemplo, el valor de un par de zapatos o el valor de un vestido. Realmente no hay ningún tipo de relación. Eso nos daría una gráfica así como esta. Y por último tenemos una gráfica de una covarianza negativa. Si ustedes se dan cuenta también nuevamente, es como si fuéramos de arriba hacia abajo. Perdón. Como si fuéramos así. Entonces vamos en una línea descendente. Y la gran mayoría de los puntos de dispersión se encuentran en estos dos cuadrantes. Entonces habíamos dicho que este era el cuadrante 1, que este era el cuadrante 2, el cuadrante 3 y obviamente el otro es el 4. Ahí está la covarianza. ¿Cómo hacemos ese diagrama en Excel? Para verlo bien bonito. Entonces ese diagrama en Excel lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a borrar esto, que esto ustedes ya se lo saben. Y para hacer un diagrama de dispersión en Excel, para este ejercicio, yo voy a coger estas dos columnas. Entonces vamos por favor al archivo de Excel y cogemos estas dos columnitas. Una vez hayamos seleccionado el rango, me voy aquí a muestre ver a dónde es. Ya les digo. Aquí a donde dice insertar, aquí donde dice gráfico. Y vamos a seleccionar aquí donde dice dispersión, el primero que nos aparece. Le doy clic y ya me quedó mi grafiquito. Listo, ya lo hicimos. Listo, entonces ahí está el gráfico de dispersión. Ese es ese mismo gráfico que teníamos aquí. Ese mismo que teníamos acá. Entonces ahí están. Lo que pasa es que en este gráfico el rango o inicialmente en el eje de la CIE arranca aquí en 35, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo. Pero en nuestro gráfico pues realmente la escala arranca en 0, por eso es que el gráfico se ve un poquito más arriba. Y aquí pues obviamente estamos viendo el comportamiento que decíamos anteriormente, que es de una línea ascendente hacia arriba. ¿Qué le tenemos que mirar a la covarianza? Entonces realmente a la covarianza lo que tenemos que mirarle es el signo. Si el signo de la covarianza es positivo, la covarianza es positiva, directamente relacionada. Si el signo de la covarianza es negativo, si este valor de acá, este que tenemos acá, no nos hubiera dado 11, sino menos 11, las variables estarían inversamente relacionadas. Es decir, cuando la una sube, la otra baja. Y viceversa. Eso es lo que tenemos que ver con la covarianza. El número como tal, si me dio 5, si me dio 10, 20, 50, 100, el número como tal no me dice mucho, porque el número realmente va a variar, es de los
de las cantidades de los números que tengan las variables X y Y, pero realmente lo que yo miro con la covarianza es el signo. Bueno, hasta ahí preguntas sobre la covarianza. Profe, me explica que no me quedó claro, qué pena. ¿Qué parte este evento? No, pues la parte del número, que sacamos el número y como tal no nos dice mucho, Ok. sino que nos dice solamente eso. Ok, la cantidad de acá, este número, la magnitud, si me da 5, 10, 50, 100, ese número como tal no me dice nada. O sea, yo no puedo decir que si me dio 100, están más fuertemente relacionados que el que me dio 11. El número realmente como tal no me dice nada de la covarianza. Lo que me indica es el signo, o lo que debo tener en cuenta es el signo. Si yo aquí no tuviera ventas de 50 a 57, sino que tuviera 500, 570, 410, si ves que a medida que voy cambiando los valores, esos valores de covarianza van cambiando, 380. Sí. Si ves que aquí la covarianza, por ejemplo, es 47, pero como te digo, ese número como tal realmente no me dice nada. Lo que me importa es el signo. Eso era lo que estábamos tratando de evidenciar. Que ese número como tal, o la magnitud, la cantidad como tal, depende después de los números que tengan las variables. Bueno, vamos con la otra medida. Ah, bueno, ¿qué más tenemos que decir esto? Lo que ya hemos dicho, hay covarianza pues muestral, hay covarianza poblacional. La única diferencia entre las dos, como habíamos dicho, es la fórmula. Y aquí, en esta diapositiva donde dice interpretación de la covarianza, es todo lo que les acabé de decir. Pero cuando vayan a repasar para el tallercito, pues le echan nuevamente una leidita, pero es exactamente lo que el profesor ha dicho. Una cosita que se me olvidó decirles, qué pena, es que la covarianza se nota o la representamos así como está acá, como S de X sub Y. Así como está acá. Entonces decimos que la covarianza se nota como S de X sub Y. Cuando es muestral. Cuando es poblacional, la notamos de esta forma. Como sigma de X sub Y. Y acuérdense que ese sigma también, con esa simbología, decimos o notamos la desviación estándar poblacional. ¿Ok? Pero no nos vayamos a confundir. La desviación estándar es solo sigma, y si aquí en la parte de abajo nos dice XY, si la tenemos así, XY, nos está indicando que es de dos variables, y en este caso se llama covarianza, para que lo tengamos ahí bien en cuenta. Bueno, el que sigue, el coeficiente de correlación, al igual que la covarianza, es una medida también que me relaciona dos variables. Por eso lo que estamos viendo hoy son medidas de asociación de dos variables. ¿Qué necesitamos para calcular el coeficiente de correlación? Entonces, lo que necesitamos para calcular el coeficiente de correlación son este valor que tenemos acá, S de X sub Y. ¿Qué dijimos que es S de X sub Y? La covarianza muestral, es decir, lo que acabamos de hallar. Para hallar el coeficiente de correlación, necesito hallar la covarianza. Los otros dos valores, los que tenemos aquí en la parte de abajo, me dice S de X y S de Y. ¿Qué es el S de X? Aquí nos dice la desviación estándar muestral de X. ¿La sabemos calcular? Claro que la sabemos calcular, ya estamos duchos en eso. Desviación estándar muestral de Y, ¿la sabemos calcular? Claro que la sabemos calcular. Ya con esos datos vamos entonces a calcular el coeficiente de correlación, y ya una vez lo calculemos, vemos cuál es su interpretación
o qué nos dice el coeficiente de correlación. Profe, yo tengo algunas dificultades para hallar la desviación estándar. ¿Usted me podría dar un breve, no sé, recuerdo de cómo se hace, pero en Excel? Claro, con mucho gusto. Voy a insertar aquí dos columnas. Y me voy a remitir. Creo que eso está en esta diapositiva. Eso debe estar en la clase 4 tal vez. Muestra a ver. De localización. ¿Esta cuál era? Vamos a ver si era esta. Esa debe estar en la que dice medidas de variación o de dispersión. Muestra a ver. Ah, sí, aquí está. No, era en la anterior. Clase 5. Listo. Esa está en la diapositiva 5 y son medidas de variación. La desviación estándar utiliza una fórmula en la cual tenemos que calcular también una sumatoria. Entonces aquí la voy a colocar para que la veas. Esta formulita es la que yo utilizo para calcular una medida estadística que se llama la varianza. ¿La varianza qué me involucra? Si estamos hablando de varianza poblacional, lo que decíamos ahorita para la covarianza, aquí en este caso notamos la media como mu, aquí la estamos viendo, la media la denotamos como mu y el número de datos lo denotamos como n. Si es poblacional, si es muestral, aquí nos debe estar en la diapositiva también la varianza muestral, aquí está. Si es muestral, me copió la misma, qué pena. Revisar una instantánea. Listo. Si es muestral, entonces hablamos de x sub i, es decir, nuevamente aquí cualquiera de las dos columnas, el promedio de x y dividimos entre n menos 1. Ese valor de la sumatoria lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Cómo lo hago en Excel? Voy a hacerle la desviación a x, solo a x. Entonces en la primera columna voy a escribir x sub i menos x barra. Entonces aquí voy a decir x sub i menos x barra. Ve, aquí ya lo tengo, lo voy a copiar. No, voy a hacerlo acá nuevamente. Para no confundirte. X sub i menos su promedio. Entonces nuevamente lo formulo, digo que cada valor de x sub i menos el promedio, y obviamente me tiene que dar lo mismo que me había dado esta columna de acá. Esos valores, esto que me dio acá, lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces esa misma columna, x sub i menos el x, lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces yo voy a decir que esta columna lo voy a elevar al cuadrado. Una vez lo elevo al cuadrado, relleno, y a esto es lo que tengo que hacerle la sumatoria. Entonces, sumo. Y en este momento ya tengo el valor de arriba, que es lo que me pide la fórmula. Sumatoria de x sub i menos x, todo elevado al cuadrado. Y ese valor que nos dio, lo tenemos que dividir entre n menos 1. Entonces yo aquí hallé la varianza. Voy a decir aquí, perdón, aquí había hallado la covarianza, voy a hallar la varianza. ¿De cuál? En este caso estamos hallando la varianza de x. Y la varianza de x me dice que es igual a la sumatoria que acabamos de hallar, es decir, este 20 dividido entre n menos 1, este menos 1.
Esa es Profe, la varianza. esto es para la poblacional, ¿cierto? Esta es muestral, porque le di n-1. Ah, ya, sí. Y por definición, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, siempre para hallar la desviación estándar, tengo que hallar la varianza. Entonces, la desviación de x, la desviación estándar de la variable x sería igual a la raíz del valor que acabamos de hallar. Listo, y ahí está. Entonces, ya hallamos la varianza y la desviación estándar del valor x. Esto que acabamos de hacer, o la forma en la que lo acabamos de hacer acá, es formulándolo con Excel. Pero Excel me muestra dos fórmulas para calcular tanto varianza como desviación estándar. Eso estaba en los videos. Entonces, para calcular varianza, Excel me da dos opciones, o var P o var S. Var P, aquí me dice, calcula la varianza en función de la población. Es decir, ese var P es para la varianza poblacional. Como yo estoy aquí hallando es la varianza muestral, voy a utilizar la otra fórmula, var S. Y ahí la fórmula simplemente me pide el rango de datos. Selecciono el rango de los datos a los cuales le quiero calcular la varianza, cierro paréntesis, y si el profesor hizo todo bien, le debe dar obviamente exactamente lo mismo. ¿Le puede poner una fórmula de varianza, por favor? ¿Esta o esta? La anterior, la primera, la que está en el cuadro. Ahí está. Ok. Y nuevamente, para calcular la desviación tendría que sacar la raíz cuadrada de este. O Excel me da una fórmula para calcular la desviación de una vez, que es esta. Desbets.m. Para la muestral, ahí dice, calcula la desviación estándar en función de una muestra, o está desbets.p, que con ella calculo la poblacional. Como en este caso es la muestral, pues le doy muestral y selecciono el rango de datos. Cierro paréntesis y obviamente me debe dar exactamente lo mismo que acá. Listo, sencillito. ¿Qué me indica la desviación? Entonces la desviación, para recordar, me indica qué tan dispersos están los datos de su media. Eso lo vimos con la distribución normal o con algo de la regla empírica, que fue lo que vimos en la clase pasada. Es decir, qué tan... Acuérdense que hablábamos de una campanita de Gauss, hablábamos de una campana así, y esta desviación lo que me indica es qué tan dispersos pueden llegar los datos. Yo puedo tener distribuciones con la misma media, pero con desviaciones estándar diferentes. Es decir, yo podría tener esto también. Y en esta distribución yo tendría la misma media para las dos, pero en este caso la rojita tendría una desviación estándar mayor. Eso era lo que teníamos que analizar en los ejercicios del taller. Entre menor sea la desviación, si yo tuviera ahora otra distribución así como esta, que nuevamente tiene la misma media, pero la desviación es mucho menor, esta desviación o esta campanita verde que acabo de dibujar sería la mejor de estas tres, porque es la que menos variación tiene, la que menos dispersión de sus datos tiene. Todos los datos están más cerca de su media. Y podemos decir que el proceso es más estable. Bueno, espero que con eso haya quedado resuelta tu duda. ¿Y cómo estamos con Excel? Profe, muchas gracias. Sí, Con mucho quedó gusto. resuelto. ¿Y Pero, pero otra pregunta. Dime. De pronto hay una fórmula en Excel para hallar la covarianza y la coeficiente de, pues, pero en fórmulas de Excel. Claro, a eso vamos. Entonces, vamos, como ya hallamos aquí en Excel, la varianza y la desviación, entonces Excel también tiene una forma para hallar la covarianza, que es esta. Covarianza de P y covarianza de M. Lo mismo que hemos venido trabajando. De P
poblacional, DM muestral. O en algunos casos, si la tienen en inglés, debe decir covarianza.s. Entonces escojo covarianza muestral. Aquí hay que ser igual de inteligente al Excel y hay que saber de dónde vienen los datos, ¿no? Resulta que si yo veo aquí la forma de la covarianza, me está diciendo matriz 1 y matriz 2. ¿Cómo así que matriz 1 y matriz 2? Para calcular la covarianza yo necesito dos rangos de datos. ¿Por qué? Porque son dos variables. Entonces la matriz 1 obviamente es la variable X, selecciono el rango, punto y coma, y voy a seleccionar la matriz 2, que serían los datos de la variable Y. Selecciono el rango, cierro paréntesis y le damos Enter. Y cuando le doy Enter, pues me da exactamente lo mismo que me había dado calculándolo de la otra manera. ¿Puede repetir, perdón, cuál es el otro dato? ¿Cuál es el otro Covarianza. dato? Acuérdate que nosotros cuando calculamos covarianza estamos hablando de dos variables, ¿cierto? Variable X y variable Y. Sí, señor. Entonces, el dato o la fórmula me pide dos matrices, es decir, dos rangos de datos. Lo voy a volver a hacer, vea, cuando yo le doy covarianza, DM, él me dice aquí de una vez, vea, tengo que meterle matriz 1 y matriz 2. Matriz 1, el rango de datos de la variable X, ahí lo acabo de seleccionar. Punto y coma. Matriz 2, el rango de datos de la variable Y. Selecciono el rango de datos de la variable Y. Cierro paréntesis. Y Enter. Y me dio obviamente exactamente igual que calculándolo, formulándolo de la manera antigüita, sin las formulitas de Excel. Si se dieron cuenta en el taller, yo no les pedí que me calcularan ni la desviación ni las varianzas de una forma o de otra. De hecho, la gran mayoría creo que todos me la calcularon fue con la fórmula de Excel. Eso está perfecto. Yo lo hago por la otra manera, es para que entendamos de dónde es que salen esos datos, que eso es realmente lo importante, ¿no? Saber de dónde viene eso. Bueno, Claro, profe. bueno, muchachos, entonces vamos ahora sí con el coeficiente de correlación. Entonces, recapitulando, decía que el coeficiente de correlación necesitamos covarianza muestral. Ya la tenemos. Aquí está. Desviación estándar. La de X, desviación estándar, la de Y. Vamos entonces a calcular esos valores en nuestro ejercicio. Entonces pregunto, covarianza, ya la tenemos. Aquí está. Desviación de X, aquí está. ¿Qué nos faltaría? La desviación de Y. Pero para dejar el cuadro completico voy a calcular varianza y desviación de Y. Entonces calculemos covarianza. Me quedan 10 minuticos. Ahorita en el próximo corte descansamos 15 minuticos, seguimos, hacemos un ejercicio o hacen ustedes un ejercicio completo de lo que vimos hoy y después de eso vamos a hacer una actividad un poquito lúdica para asignarles unos punticos para el próximo taller. Entonces vamos a calcular varianza de y desviación de Y. Entonces si quiere vayan haciéndolo ahí. Varianza de Y desviación de Y. Yo en este caso no voy a hacerlo con las de Excel, perdón, no voy a hacerlo aquí a mano, voy a hacerlo con las de Excel. Entonces voy a decirle aquí que varianza de S de la variable Y. Y voy a decir también que desviación muestral de la variable Y. Con las formulitas de Excel. Listo, ya tengo los valores. Entonces ya tengo la desviación de X, perdón, ya tengo la covarianza, ya tengo la desviación de X, ya tengo la desviación de Y, ya lo único que necesitaría sería calcular el coeficiente de correlación.
lo hacemos con esta fórmula. Entonces la voy a colocar por acá. Y la fórmula es muy sencilla, me dice covarianza dividido entre la multiplicación de las desviaciones. Entonces aquí voy a colocar coeficiente de correlación. Listo, coeficiente de correlación. Sería igual a la covarianza dividido la multiplicación de sus desviaciones. Este por este. Listo, y el coeficiente de correlación me dio 0.93. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Claro, sí, señorita, míralo, ahí está. Para calcular la covarianza, perdón, el coeficiente de correlación, necesitamos la covarianza que ya la tenemos, S de XY, dividido entre la multiplicación de sus desviaciones estándar. Es decir, la desviación de X y la desviación de Y. Entonces, covarianza, aquí nos había dado 11, ese es este. Desviación de X, nos había dado 1,49. Desviación de Y, me había dado 7,93. Entonces, simplemente hago esa formulita acá. Covarianza 11 dividido la multiplicación de las otras dos. 0,93. ¿Listo? ¿A todos nos dio eso? Sí, profe. Listo. Excel obviamente tiene una fórmula para calcular el coeficiente de correlación. Ahí está. Coef de Correl. Ahí está. Entonces, con esta formulita nos calcula el coeficiente de correlación. Y me va a pedir, al igual que la varianza, como es una medida que asocia dos variables, al igual que la varianza me va a pedir dos rangos. ¿Cuáles rangos? Los mismos rangos de la variable. Entonces me dice matriz 1, los rangos de la variable X. Los rangos de la variable X. Punto y coma. Matriz 2, los rangos de la variable Y. Rango de la variable Y. Cierro paréntesis y recemos porque nos dé 0.93. Ay, sí nos dio, menos mal. Si no nos toca volver a comenzar. ¿Listo? Ahí está el coeficiente de correlación. Ese coeficiente de correlación sí nos dice mucho más en cuanto a la relación de dos variables. Tanto de si están relacionados positiva o negativamente, tanto de qué tan fuerte es la relación entre ellos. ¿Qué nos dice ese coeficiente de correlación? Este no es este. Bueno. Entonces la interpretación de ese coeficiente de correlación es la siguiente. Primero que todo, el coeficiente de correlación, y anótenlo por ahí en rojo en sus apuntes o ahí en el taller, siempre tiene que estar en rangos entre -1 y 1. Aquí está, grandecito. El coeficiente de correlación, sus valores siempre nos van a dar entre -1 y 1. No puede salir de ahí. Si yo calculo un coeficiente de correlación y me da 2.5, 7, 20, 50, lo estamos haciendo mal. Entonces, como decía un profesor que yo tenía por allá cuando estudiaba hace muchos años, esta pa'l pechito. Esta no la aprendemos. Coeficiente de correlación, sus valores siempre son entre -1 y 1. ¿Qué nos dice también el coeficiente de correlación? Entre más cercanos son los valores a los extremos, es decir, entre más cercano es el valor a -1 o a 1, la relación entre las dos variables es más fuerte, es más sólida, dice aquí la diapositiva. Que si uno varía un poco, el otro varía en la misma medida. Si son más cercanos a 0, quiere decir
que sí están relacionados, pero que su relación no es tan fuerte. Es decir, si yo tuviera un coeficiente de correlación, en este caso que acabamos de hacer, nos dio un coeficiente de 0.93. Con lo que yo les estoy diciendo, entonces quiere decir que están muy relacionadas. A mayor cantidad de comerciales, el nivel de ventas se incrementa también en un amplio rango. Si yo hubiera tenido un coeficiente de correlación, algo así como esto, me hubiera dado 0.15, lo que me indican es que sí, a medida que yo pongo más comerciales, las ventas también se aumentan, pero el volumen de aumento de ventas no es tan grande ni tan considerable. Sí hay una pequeña variación, pero no es tan grande. Entonces, en un caso de esos, uno podría de pronto entrar a mirar. Ustedes saben que, por ejemplo, las pautas en televisión son bastante costosas. Entonces, de pronto un coeficiente de correlación dice, ah, sí, yo aumenté las ventas, pero resulta que esas ventas que me están aumentando, pues realmente no me dan para subsanar el valor de los comerciales de televisión, o la ganancia no es mucha. Entonces, si bien en ese caso están las dos variables relacionadas y a medida que aumentan los comerciales, aumentan las ventas, no es beneficioso para la empresa porque el aumento de ventas no es el esperado. Si la variable me da negativa, si me hubiera dado menos 0.93, qué pena, lo voy a colocar por acá, me indica también que hay un coeficiente de correlación bastante sólido entre los dos. Están bien relacionadas, pero para el otro lado, entre más aumenta uno, la otra disminuye tremendamente. ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, en este caso, está perfecto el valor o la relación que tenemos entre el dólar y el valor de petróleo. Ustedes están viendo que a mayor cantidad de bajada del precio del petróleo, el incremento del dólar es terrible. Eso es un coeficiente de correlación negativo y aparte de ese es un coeficiente de correlación fuerte. ¿Cierto? Si tuviéramos tenido un coeficiente de correlación, algo así como esto, menos 0.20, entonces haciendo la misma analogía del petróleo y el dólar, supongamos que el petróleo ha venido bajando como de niveles desde $80, ha venido bajando, llegó a valores de $20, no sé, creo que ahí amanecimos como a 17, 18, una bajada del petróleo grande, pero resulta que cuando comenzó a bajar el petróleo, el valor del dólar estaba en 3.500. Y ahorita, supongamos que a esta época hubiera llegado el valor del dólar a 3.600. Entonces hubiéramos dicho, ah, vea, hay un coeficiente de correlación. Claro, a medida que baja el dólar, el petróleo, el dólar sube. Pero mientras el petróleo está bajando sus niveles grandemente, porque bajó de 80 a $20, es una variación grandísima, el dólar solo me ha subido de 3.500 a 3.600. Entonces hay un coeficiente de correlación entre ellos negativo, pero no es muy sólido. Señores, ya se me va a cortar 20 minuticos y nos volvemos a conectar, entonces nos volvemos a ver por favor a las 9:40. ¿Les parece? Para que nos tomemos un tintico. Hágale, profe, una. Listo, ya nos vemos.